Hola doctor, buenas noches. Mi nombre es Lisa Sofía Arroyo Gaitán, soy del grupo C y a continuación voy a presentar, explicar y pues hacer una exposición básicamente de la, de la anatomía del neurocráneo y viscerocráneo, de los forámenes, de la base del cráneo, todas las estructuras que pasan por ella y de los músculos y su inervación. Voy a hablar de su origen, en dónde se insertan y pues básicamente es eso lo que voy a estar hablando en esta presentación. La verdad es que ya había hecho esto, es como la tercera vez que lo hago, pero me di cuenta que no se grabó el audio, entonces va otra vez, va de nuevo. Y bueno, pues voy a estar explicando todos estos conceptos. Me voy a estar ayudando de mis apuntes, bueno, mis tareas que he hecho, mis dibujos, todos los dibujos que voy a estar enseñando son hechos por mí, son míos. Y también voy a estar ayudándome de una aplicación de anatomía que, pues que he usado frecuentemente, y con eso voy a explicar lo que son los músculos y su inervación y todo esto. Entonces, pues vamos a empezar una vez más. Y bueno, ahora sí, espero que se esté grabando bien esto. Entonces, bueno, pues primero que nada voy a estar marcando todo lo que voy a estar explicando con el pen. Voy a estar marcando así. Entonces, bueno, pues vamos a empezar de una vez. Bueno, ahora sí. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a empezar con los huesos del cráneo y viscerocráneo por la visión anterior de estos huesos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Me voy a ir así para abajo. Si de repente veo mis celulares, porque aquí tengo anotado el orden de cómo me estoy yendo para no perderme. Y bueno, pues primero que nada tenemos aquí la visión anterior, como ya lo dije. Tenemos enfrente, esto que estoy marcando es el hueso frontal, que está unido ya sea apófisis con el hueso parietal, que es este que estoy marcando acá al ladito, el moradito. Este de acá es el hueso parietal. Luego seguimos con la glabela, que es esto de aquí, que es es lo que se marca aquí normalmente, bueno, se marca en hombres, en varones, como la curvita, ¿no? Que la montañita aquí que se siente. Esa es la glabela. Después tenemos acá abajo la escotadura, esto de acá, el agujero foramen supraorbitaria o orbitatoria. Es que siempre me confundo, pero creo que es supraorbitatoria. Y después acá abajito tenemos la cara orbitaria, que es esto de acá, y se va a conformar por todos estos huesos de acá, que enseguida los voy a estar explicando. Después tenemos acá abajo este hueso que está acá en rojo, es el hueso temporal, está a esta altura. Entonces llevamos frontal, parietal, temporal, y bueno, atrás tenemos el hueso occipital, que se va a ver en lo próximo que voy a estar explicando, que es la visión lateral de los huesos, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí el hueso temporal. Después tenemos este hueso que está aquí. Pues en el dibujo no se alcanza a apreciar muy bien, pero ese es el hueso esfenoides, que yo lo veo como unas alitas de Batman, o no sé, algo así. Es un hueso que está como hacia atrás en la superficie, por detrás de los ojos, se podría decir. Y pues bueno, se conforma por varias partes, pero una de ellas es el ala menor, que es una alita, literal, es como así, y luego tiene como unas patitas así, y luego acá está el ala mayor, que es como las alas que yo digo. Y bueno, eso está aquí. Eso es el hueso esfenoides. Después seguimos con el hueso lagrimal, que es este hueso de acá. Comúnmente es este hueso. Y después pues seguimos con los huesos nasales, estos huesitos de acá que estoy marcando aquí. Esos son los huesos nasales. Después seguimos con el hueso cigomático, que es este hueso de acá, es este de acá.
Ese es el hueso cigomático que en este hueso nos encontramos con también un agujero o foramen, el foramen cigomático facial, que es este foramen de acá. Y después seguimos de este lado otra vez con el hueso etmoides, este gris que está aquí, estoy marcando acá. Ese es el hueso etmoides, está igual por, pues sí, por atrás al lado del hueso lagrimal, ¿no? Después seguimos acá con la, bueno, en el hueso etmoides se encuentra la lámina orbitaria y la lámina perpendicular. Son estructuras o partes del hueso etmoides. Después también está la concha nasal media, que es esta concha de acá, esta conchita de acá. Y después tenemos pues las apófisis son las uniones de hueso con hueso. Por ejemplo, aquí tenemos la apófisis frontal. Esto, bueno, no, esa no es. Esta apófisis frontal, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del hueso frontal, pues entonces es apófisis cigomática del hueso frontal. Acá es la apófisis maxilar del hueso cigomático o viceversa, apófisis cigomática del hueso maxilar. Y así sucesivamente se va con todos los huesitos, ¿no? Después de la concha, ya la mencioné, la concha nasal inferior. Esta es, bueno, creo que había mencionado la concha nasal media. Bueno, seguimos con el vomer, es este hueso que estoy marcando aquí. Ese hueso que está en verde es un hueso que está, ay, es que tengo la cámara como rara, bueno, es un hueso, yo lo veo algo así, y se ve, bueno, está incrustado algo así aquí. Entonces ese hueso va pum por el fondo, ¿no? Este es el vomer, ese de ahí. Entonces después de esto seguimos con el hueso maxilar, un hueso súper importante para los odontólogos, que es todo este hueso amarillo que estoy marcando acá. Ese es el hueso maxilar. En este hueso se encuentra otro foramen o otro agujero, como lo quieran llamar, que es el agujero o foramen infraorbitatorio. Ese sí lo escribí mal, ese sí es infraorbitatorio, yo lo sé. Y luego acá abajo pues seguimos con todo lo que es la parte de la mandíbula, ¿no? Todo esto, hueso de rosa, esa es la parte de la mandíbula. Ahorita voy a hacer énfasis en toda esta parte para explicar también el hueso palatino y todos estos, pero pues este es el hueso de la mandíbula o hueso mandibular. En el hueso mandibular se encuentra la espina nasal anterior. Es una espinita que se va a ver en la visión lateral. Es como, pues literal un poquito. Después tenemos aquí la apófisis alveolar, que aquí se encuentra la superficie alveolar. Es en donde se están marcando tipo los huesitos, los huesitos, el órgano dental, como las montañitas, eso es la superficie alveolar. Entonces pues por consecuente esta es la apófisis alveolar. Después acá abajo tenemos el agujero o foramen mentoniano, por donde pasan estas estructuras, vena, arteria y nervios mentonianos. También tenemos la protuberancia mentoniana, pues esta protuberancia mentoniana, y el tubérculo mentoniano que está aquí. No voy a decir lo de la rama, cuerpo y todo esto porque lo voy a decir justo ahorita. Entonces, bueno, ahora sí voy a hacer énfasis más en la mandíbula, un poco más. Y bueno, pues aquí tenemos la cabeza, que es el cóndilo de la mandíbula. Ay. Después aquí está la apófisis condilar, la fosita pterigoidea, que es esta parte de acá, el cuello, es esta partecita de acá, la língula, el agujero mandibular, la apófisis coronoides, que es esta apófisis de acá,
Y luego el surco miloioideo es un surquito que está aquí. Y luego seguimos con la fosa submandibular, como su nombre lo dice, es una fosa que está pues en la parte inferior de la parte de la mandíbula. Luego acá tenemos la línea miloioidea. A continuación se va a ver más marcado literal. Puse una línea porque es un poco complicado hacer los dibujos muy bien hechos, pero bueno. Después tenemos la fosa sublingual, que es una fosa que está ubicada debajo de la lengua. Tenemos los tabiques interalveolares, que están aquí marcados. Estos son los tabiques interalveolares. La porción alveolar, que es de la que estoy hablando, toda esta porción alveolar. La protuberancia mentoniana, como ya lo expliqué, la protuberancia mentoniana. El agujero mentoniano, también ya lo había mencionado. El tubérculo, ya lo he mencionado. Y aquí ahora sí está la base de la mandíbula, la rama de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula y pues el cuerpo de la mandíbula. Acá abajo se ve una visión un poco posterior, que aquí se ve la apófisis condilar otra vez, la apófisis coronoides. Esto de acá que está como en U, esto es la escotadura mandibular. Después acá se encuentra la fosita pterygoidea, que ya la había mencionado. Y abajo está la língula, que es esto de acá, el agujero mandibular, ya se había visto igual en la otra visión. Y la línea miloioidea, que es literal esta línea que marqué aquí. Y bueno, otra vez se alcanza a ver la rama, el ángulo de la mandíbula y el cuerpo de la mandíbula. Después aquí está el rafe pterigomandibular, es esta partecita de acá. Y luego la fosa submandibular, que es todo esto de acá. La fosa sublingual, que igual ya los había dicho en el dibujo pasado. La fosa digástrica, que está por acá. Y las espinas mentonianas superior e inferior, que son las espinas geni. Estas están literal en la parte media, pero pues como esta es una visión un poco como rotada, un poquito rotada, pues así se alcanza a observar, ¿no? Y bueno, estas son esas partes. Después acá seguimos con pues el hueso palatino, que es el hueso palatino. Y bueno, ahí se encuentra la fosa incisiva, la apófisis palatina del maxilar, que pues este hueso hace apófisis con el hueso maxilar que está por encima, que es este hueso, y el palatino está acá por debajo, que es el del paladar. Y después aquí se encuentra la lámina horizontal del hueso palatino, que como su nombre lo dice, pues es una laminita horizontal, literal. Y luego pues tenemos los agujeros palatino mayor y menor, como su nombre lo dice, agujero palatino mayor y agujero palatino menor, o forámenes, como sea. Y pues los órganos dentales, tercer, segundo, primer molar, segundo premolar y primer premolar, canino, incisivo lateral e incisivo central. Después regresamos acá y tenemos la visión lateral de los huesos. Aquí otra vez tenemos al hueso frontal. Aquí otra vez pues se siguen los mismos patrones del dibujo pasado. Hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital, hueso temporal, esfenoides, cigomático, maxilar, nasal, la glabela, mandíbula, hueso mandibular y bueno, el foramen cigomático facial, el agujero infraorbitatorio, foramen infraorbitatorio, el foramen mentoniano, otra vez, la línea oblicua de la mandíbula
Y bueno, eso es como lo más superficial. Entonces ahora vamos con lo más importante. También aquí se alcanza a observar la glabela del hueso frontal. También aquí se alcanza a ver un poco más de una visión pues más lateral, el hueso lagrimal, el hueso etmoides con su lámina orbitaria, ahí se ve. Este es la espina nasal anterior, es la espinita que mencionaba anteriormente. Y pues la apófisis alveolar otra vez ahí está marcada. La apófisis temporal, la línea oblicua, el cuerpo a través de la mandíbula, rama de la mandíbula y ángulo de la mandíbula. Después tenemos acá, pues ya lo había mencionado, la cabeza de la apófisis condylar, la escotadura mandibular, que es esta forma de U, y la apófisis coronoides, que ahí se hace esa apófisis. Después seguimos acá arriba con las suturas. Esta sutura de aquí es la sutura coronal, entre el hueso frontal y el hueso parietal. Después acá tenemos otra sutura, la sutura lamboidea, entre el hueso temporal y el hueso occipital. En el hueso temporal se encuentra pues la porción escamosa del hueso temporal, algo muy importante, la apófisis zigomática del hueso temporal, el tubérculo articular que está por ahí, el surco para la arteria temporal profunda posterior, aquí hay un surquito, no se ve, no lo marqué, está complicado, la cresta supramastoidea, por aquí igual se encuentra el conducto auditivo externo, aquí por aquí está la apófisis mastoides, acá, y la sutura, bueno pues la sutura ya la había mencionado igual. Después pues ya había mencionado igual el hueso occipital, el hueso sutural es este huesito de acá, la protuberancia occipital externa es esta protuberancia que se marca acá por detrás del cráneo, el asterion, esto de acá. Y bueno, pues creo que eso es todo de la visión lateral de los huesos del cráneo. Entonces ahora vamos con los forámenes y las estructuras que pasan por cada una de ellas. Bueno, aquí tenemos al cráneo desde su visión, como si lo estuviéramos viendo por arriba. Entonces, bueno, empezamos acá. Tenemos los orificios de la lámina cribosa. Estos orificios de acá son los filetes que pasan los filetes del nervio olfatorio por aquí. Después acá está el conducto óptico, en donde pasa el nervio óptico del par craneal 2 y la arteria oftálmica por aquí, pues de los ojos, todo esto, ¿no? Pues por algo se llama conducto óptico. Acá tenemos la fisura orbitaria superior, es esta fisura de acá que se ve un poquito alargada, que por ahí pasa el nervio oculomotor del par craneal 3, el nervio palético del par craneal 4, los ramos lagrimal, frontal y nasocilar del nervio oftálmico, que es una rama del nervio trigémino, el nervio abduces del par craneal 6 y la vena oftálmica superior. Todas estas estructuras pasan por la fisura orbitaria superior, que es esta que estoy marcando por acá. Después tenemos el foramen redondo, es este, que por ahí es en donde pasa el nervio maxilar, que es también igual una rama del nervio trigémino. Después tenemos acá el foramen espinoso, por donde pasa la arteria y vena meningeas media y el ramo meningio del nervio mandibular.
Tenemos después el foramen oval, por el que pasa el nervio mandibular, también rama del nervio trigémino, la arteria meningia accesoria, que también pasa por acá, y el nervio petroso menor. Después acá abajo tenemos el conducto carotídeo para arteria carotídea interna y el plexo del nervio carotídeo interno. Es esto que estoy marcando acá. Por ahí pues son estas estructuras. Después está el hiato por el nervio petroso menor y el hiato por el nervio petroso mayor, que están aquí igual. No se ven, pero están ahí porque es un dibujo que yo hice. En el libro de Nether sí se alcanza a ver, pero bueno. Después acá está el conducto auditivo interno, que es esta parte de acá, por donde las estructuras que pasan por ese conducto auditivo interno, pues es el nervio facial del par craneal 7, el nervio vestibulococlear auditivo del par craneal 8, la arteria laberíntica y vena laberíntica. Estas estructuras pues van a estar pasando, como ya mencioné, por el conducto auditivo interno. Después tenemos este agujero de acá o foramen, el foramen o agujero yugular, por donde pasa la vena yugular interna, el nervio glosofaríngeo del par craneal 9, el nervio vago del par craneal 10, el nervio accesorio del par craneal 11, espinal, el seno sigmoideo, la arteria meningia posterior. Todas estas estructuras van a estar pasando por el agujero o foramen yugular, que es este que estoy marcando acá. Y por último tenemos el foramen o agujero más grande, que es el foramen magno, que es todo este hoyo que se ve acá, agujero, lo que sea. Y por ahí va a estar pasando el tallo cerebral, la meninges, las arterias vertebrales, las ramas meningias de las arterias vertebrales, las raíces espinales de los nervios accesorios del par craneal 11. Y pues bueno, esto sería todo de los forámenes o agujeros y las estructuras que pasan por cada uno de ellos. Ahora vamos con los músculos de la cara. Todo esto lo voy a estar explicando acá. Hola doctor, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de este video, el cual van a ser músculos del cráneo. Y vamos a empezar con los músculos de la expresión facial de estos. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con el músculo occipitofrontal, el cual es este que está aquí señalado. Y va a estar inervado por el nervio temporal del facial del par craneal número 7 y va a tener un origen en la gálea aponeurótica y se va a insertar en piel de las cejas y raíz de la nariz. Después tenemos al músculo depresor superciliar, el cual va a estar inervado por el nervio temporal del facial del par craneal número 7 igual y va a tener su origen en la apófisis frontal del maxilar y se va a insertar en la piel de la ceja. Después tenemos al músculo prócer, el cual está inervado por el nervio temporal facial del par craneal número 7, va a tener su origen en la fascia que cubre el hueso nasal y en el cartílago nasal lateral y va a hacer su inserción en la piel de la frente, o sea acá, y se inserta acá en la piel de la frente. Es que mi cámara está volteada, entonces por eso. Pero bueno, después tenemos al músculo orbicular del ojo, el cual va a tener su origen en la porción nasal del hueso frontal, en la apófisis frontal del maxilar y en el ligamento palpebral medial. Y se va a insertar en los músculos adyacentes. Este músculo va a estar inervado por el nervio cigomático y el nervio temporal del facial del par craneal número 7 también. Después tenemos al músculo, que es la porción transversal del músculo nasal, que se va a originar en el área del maxilar superolateral a la fosa incisiva y se va a estar insertando en la aponeurosis que cruza el puente de la nariz. Entonces, este músculo, esta porción transversa del músculo nasal, se va a estar inervando por el nervio bucal del facial del par craneal número 7. ¿Qué quiere decir el origen y las inserciones de los músculos? Quiere decir en dónde empiezan sus fibras y hacia dónde están yendo. O sea, por ejemplo, aquí
están teniendo su origen en el área del maxilar, o sea, el maxilar del hueso maxilar superolateral a la fosa incisiva, Entonces, después va a hacer su inserción en la poneurosis que cruza el puente de la nariz. O sea, como aquí se ve, sus fibras están yendo hacia la poneurosis que está cruzando el puente de la nariz. Eso es a lo que se llama inserción y en lo que se llama origen. Se está originando en área maxilar y se inserta en el puente de la nariz. Y bueno, igual la inervación del nervio bucal del facial del parque número 7. Otra vez, lo repito. Luego tenemos a la porción alar del músculo nasal, que este músculo va a estar inervado por el nervio bucal del facial del par craneal número 7, va a tener su origen en el área del maxilar, por encima de los dientes incisivo lateral y canino, y se va a estar insertando en la piel sobre el pilar lateral del cartílago alar mayor. Luego tenemos al músculo elevador del labio, que bueno, su función es súper obvia, elevar el labio. Va a estar inervado por el nervio bucal y el nervio cigomático del facial del par craneal número 7. Va a tener su origen en la apófisis frontal del maxilar también y se va a estar insertando en el tejido subcutáneo del labio superior. Después tenemos al músculo cigomático menor, el cual va a estar inervado por el nervio bucal y el nervio cigomático del facial del par craneal número 7. Va a tener su origen en la cara lateral de los huesos cigomáticos y se va a estar insertando en el ángulo de la boca, acá. Luego, como hay un cigomático menor, pues tiene que haber un cigomático mayor. Entonces tenemos el músculo cigomático mayor, el cual está inervado por el nervio bucal y el nervio cigomático del facial del par craneal número 7. Se va a estar originando en la apófisis temporal del cigomático y se va a estar insertando en el ángulo de la boca. Luego tenemos al músculo elevador del ángulo de la boca, el cual tiene su origen en la fosa canina del maxilar y se va a insertar en el ángulo de la boca. Y su inervación está conformada por el nervio bucal y el nervio cigomático del facial par craneal número 7. Luego tenemos al músculo risorio, que se está originando en la fascia parotidia y se va a estar insertando en el módulo y en la piel subyacente al ángulo de la boca. O sea, se está insertando más o menos por acá y tiene su origen en la fascia parotidia. Luego tenemos al músculo bucinador, el cual se va a originar en la apófisis alveolar del maxilar y la mandíbula y va a hacer su inserción en el ángulo de la boca. Igual inervado por el nervio bucal del facial del par craneal número 7. Después tenemos al músculo orbicular de la boca, que se origina en los módulos de los ángulos de la boca y se inserta en la piel y fascia de los labios. Su inervación está conformada por el nervio bucal y el nervio mandibular del facial par craneal número 7. Luego está el músculo depresor del ángulo de la boca, que está inervado por el nervio bucal y el nervio mandibular del facial par craneal número 7. Tiene su origen en el tubérculo mentoniano y en la línea oblicua de la mandíbula y se está insertando en el ángulo de la boca. Después tenemos al músculo depresor del labio inferior, el cual tiene su origen en la línea oblicua de la mandíbula y se está insertando en la porción medial del labio inferior y está inervado por el nervio mandibular del facial del par craneal número 7. Después está el músculo mentoniano, el cual está inervado por el nervio mandibular del facial, también del par craneal número 7, se origina en la fosa incisiva de la mandíbula y se inserta en el tejido subcutáneo del mentón. Después está el músculo platisma, el cual tiene su origen en la fascia pectoral, o sea, acá, y se está insertando en el borde inferior de la mandíbula. O sea, se origina acá y se inserta en el borde inferior de la mandíbula y está inervado por el nervio cervical del facial del par craneal número 7. Luego
Esos fueron los músculos de la expresión facial. Ahora van los músculos de la masticación. Y primero tenemos al músculo temporal, que se está originando en la fosa temporal de la fascia temporal y se va a insertar en la apófisis coronoides y rama de la mandíbula. Este músculo va a estar inervado por el nervio temporal profundo anterior y posterior del mandibular. Luego está el famoso músculo macetero, que está inervado por el nervio macetérico de la mandíbula, del mandibular, y se origina en la cara inferior del arco cigomático y se inserta en la cara lateral de la rama de la mandíbula. Después está el músculo pterigoideo lateral, que va a tener su origen en la apófisis pterigoides del esfenoides y se va a insertar en el cuello de la mandíbula. Y va a estar inervado por el nervio pterigoideo lateral del mandibular. Después está el músculo pterigoideo medio, que se va a estar originando en la apófisis pterigoides del esfenoides y se va a insertar en la cara medial de la rama y el ángulo de la mandíbula. Y va a estar inervado por el nervio pterigoideo medial del mandibular. Después están, esos fueron este grupo de músculos, que fueron los músculos de la masticación. Y ahora vamos con el siguiente grupo, que son los músculos de la lengua. Y empezamos con el músculo geniogloso. Este músculo va a tener origen en la apófisis genisuperior, que la apófisis genisuperior está situada como a la mitad de la mandíbula desde una visión superior, como en medio, abajo. Entonces, ahí está el origen de este músculo y se va a insertar en el cuerpo del hueso hioides y en los músculos intrínsecos de la lengua. Y este músculo va a estar inervado por el nervio hipogloso del par craneal número 12. Después está el músculo estilogloso, que tiene su origen en la apófisis estiloides del hueso temporal y se va a insertar, este músculo en su inserción se va a mezclar con músculos intrínsecos de la lengua y esa va a estar siendo la inserción que está haciendo este músculo. Y también está inervado por el nervio hipogloso del par craneal número 12. Luego está el músculo hiogloso, que se origina en el asta mayor del hueso hioides y hace su inserción, que igual se va a mezclar, su inserción es mezclarse con los músculos intrínsecos de la lengua y ahí se va a estar insertando este músculo. Que este músculo igual está inervado por el nervio hipogloso del par craneal número 12. Luego tenemos al músculo condrogloso, que se está originando en el asta mayor del hueso hioides y se inserta, igual se mezcla con los músculos intrínsecos de la lengua. Su inserción igual va a ser mezclarse con los músculos intrínsecos de la lengua y ahí se va a estar insertando este músculo, inervado por el nervio hipogloso del par craneal número 12. Luego está el músculo palatogloso, que tiene su origen en la aponeurosis palatina y se inserta en la cara lateral de la lengua y va a estar inervado por el nervio faríngeo del nervio vago del par craneal número 10. Aquí la inervación ya cambió, ya no es el par craneal número 12, ya es el par craneal número 10. Y ahora va el músculo longitudinal superior, el cual se está originando en el dorso de la lengua y se inserta en el vértice de la lengua y tabique lingual. Vértice. Y inervado por el nervio hipogloso número 12, par craneal número 12. Después está el músculo longitudinal inferior, que está teniendo un origen en la cara ventral de la base de la lengua y se está insertando en el vértice de la lengua y tabique lingual. Inervado por el nervio hipogloso par craneal número 12. Luego tenemos al músculo transverso de la lengua, que este músculo
se va a originar en el tabique nasal y se va a insertar en el dorso y bordes laterales de la lengua. Este músculo transverso va a estar como mezclado con otro músculo que es el músculo vertical, o sea, van a estar intercalados aquí uno y uno. El que está en naranja, un poco más claro, es el músculo transverso, el otro es el músculo vertical, entonces van a estar intercalados uno y uno, uno y uno, uno y uno. Por lo cual, los dos músculos van a tener el mismo origen y la misma inserción. Los dos inervados por el nervio hipogloso del par craneal número 12. Este otro es el músculo vertical de la lengua. Ahora vamos con los músculos extraoculares, último grupo de músculos. Y bueno, pues empezamos con el músculo elevador del párpado superior, con su origen en el ala mayor del esfenoides y con su inserción en el tarso y piel del párpado superior, inervado por el nervio oculomotor paracraneal número 3. Después, el músculo recto superior, el cual tiene su origen en el anillo tendinoso común, insertado en la superficie superior de la esclera, inervado por el nervio oculomotor del par craneal número 3. Creo que dije inervado, era su inserción. No sé por qué dije inervado. Bueno, su inserción la está haciendo en la superficie superior de la esclera. Su inervación, nervio oculomotor del par craneal número 3. Ahora tenemos al músculo recto medial, el cual tiene su origen en el anillo tendinoso común, hace su inserción en la superficie medial de la esclera y está inervado por el nervio oculomotor del par craneal número 3. Luego está el músculo recto lateral, que se está originando en el anillo tendinoso común y se inserta en la superficie lateral de la esclera. Y este músculo ya cambió de inervación, ya va a estar inervado por el nervio abducens del par craneal número 6. Ahora tenemos al músculo recto inferior, que se origina en el anillo tendinoso común y hace su inserción en la esclerótica inferior a la córnea. Entonces, este músculo va a estar inervado también por el nervio oculomotor del par craneal número 3. Ya no el abducens, pero sí el oculomotor pasado. Ahora tenemos al músculo oblicuo superior, que se origina en el cuerpo del hueso esfenoides, hace su inserción en la esclerótica superolateral del cuadrante posterior del globo ocular, inervado por el nervio trocelar del par craneal 4. O sea, ya no de nervio abducens ni nervio oculomotor, sino nervio trocelar par craneal número 4. Ahora el músculo oblicuo inferior se origina en la porción maxilar del suelo de la órbita y se inserta en la esclerótica parte inferolateral del cuadrante posterior del globo ocular y se va a estar inervando otra vez. Regresamos con el nervio oculomotor del par craneal número 3. Y bueno, creo que esto es todo. Esto es toda la parte de músculos. Gracias, doctor, por ver. Y pues bueno, muchas gracias. Estos fueron los músculos de la cara. Y bueno, como conclusión, la anatomía del cráneo es un tema fundamental en la medicina y la salud debido a su importancia en varios aspectos clave. Y varios de esos aspectos clave es que pues proporcionan protección del cerebro, son base para los órganos sensoriales, pues para una cirugía craneal es de suma importancia conocer estos aspectos y lo que conforma el cráneo, para la evaluación de fracturas y lesiones, para trastornos craneofaciales y maxilofaciales. En la odontología y ortodoncia se sabe que es muy importante, y también en la investigación médica.
Y bueno, en resumen, la comprensión de la anatomía del cráneo es esencial en la práctica médica y de salud, ya que permite a los profesionales de la salud diagnosticar, tratar y prevenir una amplia variedad de afecciones y lesiones relacionadas con el sistema nervioso central, los sentidos y la estructura facial. Además, es crucial para garantizar la seguridad y el éxito en procedimientos quirúrgicos relacionados con el cráneo y el cerebro. Gracias, doctor.